Señoras y señores, déjenme contarles, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. ¿Saben ustedes, señoras y señores, que en este canal de noticias decimos las cosas buenas, las cosas malas, sin pelos en la lengua? Cuando tenemos que hablar de algo que se hace bien, lo hacemos. Cuando tenemos que hablar de algo que se hace mal, lo hacemos. Señoras y señores, el día de hoy, tras la alerta sobre el desabasto, llegó a México medicamento contra el cáncer. Algo que a mi parecer, a mi punto de vista, yo no sé tú lo que opines, es algo bueno. ¿Por qué? Porque hay muchos personajes, muchas personas, muchos niños, que es lo que más nos preocupa, que necesitan estos medicamentos contra el cáncer. Lo necesitan debido al desabasto que existía o que existe de medicamentos en México. Pues bueno, señoras y señores, durante la madrugada, el gobierno mexicano recibió medicamentos contra el cáncer que importaron desde Francia, informó el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, a través de su cuenta de Twitter, que lo estamos viendo aquí, donde publicó: el gobierno de México recibió hoy en la madrugada el medicamento, ¿verdad?, que se importó desde Francia. La salud de los mexicanos es lo más importante y nunca escatimaremos recursos por la salud de la niñez y de la población en general. Después, señoras y señores, de que muchos habían hablado de este tema del desabasto de medicamentos, sobre todo de medicamentos contra el cáncer. Incluso por ahí salió el video de un niño que le pedía a Andrés Manuel López Obrador, por favor, que lo ayudara con esto, ¿verdad? Que es la falta de medicamentos, el desabasto. Por aquí estamos viendo, señoras y señores, comentarios. Dice: vaya estupidez pagar 10 veces más de lo que vale con tal de no otorgar permisos de importación a la industria. Bueno, esa es una cosa más. Lo que venden aquí está caro y adulterado por los mafiosos del PRI, pone otra persona. Bien por México, pone otro usuario. A la chingada todas aquellas farmacéuticas que trafican con el dolor humano. Bueno, y muchos comentarios más, ¿verdad?, de la gente. Por ejemplo, aquí Tumbaburros dice: chale, ¿a dónde hemos llegado? Que anunciaron como un logro algo que en sexenios pasados era una catástrofe constante y cosa que se transmite día con día. Atención, atención, dice. Bueno, la cosa, señoras y señores, que independientemente si es una mala o buena decisión, pues bueno, lo importante es que ya están estos medicamentos en México y ojalá que se distribuyan ya, porque hay muchos niños y niñas que tristemente están luchando contra esta enfermedad, que necesitan estos medicamentos. Obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador también lo publicó, lo celebró como un gran logro. Pero hay una cosa que no me gustó de lo que dijo y ahorita vamos a hablar de eso. Pues AMLO acusa a empresas con influencias de bloqueo en la distribución de medicinas para niños con cáncer. Señoras y señores, 3 empresas con influencias bloquearon la entrega de los medicamentos para niños con cáncer, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 3 empresas vendían todos los medicamentos. 3 empresas que ni producían los medicamentos pero tenían influencias andaban queriendo jugar a las vencidas. Nos quisieron boicotear, dijo el presidente, al no entregar los medicamentos para los niños con cáncer, señaló el mandatario mexicano durante su visita al hospital, a un hospital rural allá en Yucatán. Ahora, lo que no me gusta es que el presidente de México siempre acusa a todos, a todo mundo acusa, a expresidentes, a empresas, a todos, que él tiene la culpa, que aquella empresa tiene la culpa, que Felipe Calderón tiene la culpa, que Fox tiene la culpa. Ya estamos cansados algunos de escuchar que todo el mundo tiene la culpa, menos su gobierno. Pero bueno, enhorabuena, ya llegó el cargamento desde Francia, qué bueno. Y ojalá, señoras y señores, que se pueda distribuir ya y que este medicamento llegue a los niños y niñas
que enfermos de cáncer, que es lo importante, ¿verdad? En otras noticias, señoras y señores, Pedro Salmerón deja su trabajo. Esto porque ahorita lo vamos a ver, que ustedes de seguro ya lo vieron a través de las redes sociales, sobre todo a través de Twitter, que es donde más se está haciendo viral esta noticia. El historiador Pedro Salmerón presentó su renuncia como director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, tras difundir el texto 17 de septiembre 1973, muerte de Eugenio Garza Sada, en el que calificó como valientes jóvenes a los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Pues bueno, a través de su cuenta de Twitter, Pedro Salmerón anunció que presentó su renuncia como director del instituto después, señoras y señores, de estos comentarios que no debió hacer. Si de por sí las redes sociales y un montón de gente se volvió loca por los comentarios en una red social de una piloto de Interjet que lo hacía de manera, pues digamos, de broma, aunque una broma de mal gusto, pero lo puso en sus redes sociales personales. Ahora este personaje que calificó de valientes a jóvenes que causaron la muerte de una persona, pues bueno, ¿qué les voy a decir? A veces, no sé, yo me enojé muchísimo porque sí hubo muchos comentarios, ¿verdad? Contra este señor, se hizo un hashtag y lo que quieras y todo lo demás. Pero no hubo tanta presión como con la piloto. O sea, a la piloto sí, por dar un comentario de broma en sus redes sociales. Uy, presión, hasta youtubers probanlos, querían meterla a la cárcel, crucificarla, colgarla, sacrificarla. Y con este señor no hicieron tanta presión. También hubo, cabe destacar, pero no en el mismo nivel. Mucha gente, bueno, aquí empezó a decir que qué bueno, que ojalá que lo despidieran, que qué bueno. Lo compararon también algunos usuarios de Twitter con la piloto, ¿verdad? Pues bueno, ya terminó este señor. La titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Fraustro, informó de la renuncia de Pedro Salmerón como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México. Bueno, este señor ya dio su renuncia, ya no está a cargo, ya fue sustituido por Felipe Arturo Ávila Espinosa, quien será pues encargado de la Secretaría una vez más. Pues bueno, señoras y señores, ahí está. Si conocías el caso de este señor y lo que dijo, el comentario que hizo, pues ya sabrás que ya presentó su denuncia. Obviamente, señoras y señores, se hizo un hashtag renuncia a Salmerón, en donde la gente pues estuvo comentando, ¿verdad?, que renunciara, que no querían a gente como él en delante de una secretaría, ¿verdad? Bueno, la cosa ahí está, señoras y señores. No se justifican los hechos, así como no justificaron a la piloto. Pues qué bueno que se haya despedido, o que haya más que nada presentado su renuncia. Señoras y señores, seguirán migrantes africanos con residencias pacíficas. Eso es lo que dijeron, a más de un mes de permanecer pues plantados a las afueras de la estación migratoria siglo XXI. Migrantes africanos anunciaron que continúan con acciones de resistencia pacífica, ¿verdad?, hasta que el gobierno de México les otorgue el oficio de salida o la visa humanitaria para que puedan desplegarse al territorio nacional y abandonar esta localidad fronteriza con Guatemala. Cabe destacar que se encuentran ahí porque pues cambiaron las leyes en julio pasado, ¿verdad? Y no pueden salir de ahí y desplegarse de manera normal por nuestro país, porque serían detenidos por la Guardia Nacional y autoridades. Por lo cual siguen esperando que se les dé este oficio para transitar libremente por México, cosa que se ve que no va a pasar muy pronto, pero por ahí ya hay indicios, hay abogados, hay asociaciones civiles y demás que están buscando que estos migrantes africanos pues ya tengan de alguna u otra manera algún oficio o residencia permanente
para poder transitar por México. Señoras y señores, ya nos vamos. Quiero comentarles, ayer les daba la noticia de la mujer que presuntamente mató perros en Puebla y luego vendía su carne, señoras y señores, en enchiladas, ¿verdad? O carne enchilada. Y también hacía taquitos de perro. El caso es, señoras y señores, que ayer les dimos la noticia que esta persona había sido detenida, pero hoy queremos decirle la triste noticia de que fue liberada. Señoras y señores, las autoridades dijeron que no tenían razón para tenerla encarcelada y la dejaron libre. Además, señoras y señores, que tiene dos delitos encima. Uno es el maltrato animal y la otra es el abandono de una persona, ya que esta persona supuestamente tiene dos hijos, los cuales abandonó para huir, señoras y señores, de esta gente que se aglomeró a las afueras de su casa, que pedían que la detuvieran. El caso es que uno de estos hijos que supuestamente tiene, pues obviamente está un poquito enfermo y necesita cuidados especiales. El caso es que las autoridades, después de dejarla libre, pues según necesitan investigar ahora si estos dos hijos también los secuestró. ¿Por qué? Porque según ellos los niños no cuentan con el mismo apellido, por lo que sabemos. La cosa es que los dejaron ir. Ahora el DIF va a investigar esto. ¿Por qué? Porque supuestamente no tienen, señoras y señores, el mismo apellido, por lo que nosotros sabemos. Además, señoras y señores, yo no entiendo qué es lo que piensan las autoridades de Puebla cuando desde el 2013 las leyes en Puebla el maltrato animal lo condenan con hasta 4 años de prisión y multas de 26,000 pesos. Entonces dicen que no hay cuestión de por qué tenerla en prisión preventiva, cuando obviamente se castiga hasta 4 años. Desde el 2013 cambiaron las leyes. Yo no sé esta señora que tanta influencia tenga, pero la dejaron libre. Señoras y señores, ya nos vamos. El otro que también platicamos el día de ayer fue este exdiputado, o este exdiputado con licencia, ¿verdad? Cipriano Charres, que ante su detención el día de ayer también, pues se declaró en huelga de hambre. A través de un escrito hizo público en sus redes sociales que el diputado desaforado Cipriano Charres dio a conocer su decisión de iniciar una huelga de hambre en el penal de Pachuca Hidalgo, donde se encuentra recluido acusado de delito de homicidio en grado de tentativa, después de que el año pasado estuvo involucrado, señoras y señores, en un pues accidente vial en donde tristemente una persona perdió la vida. Este señor pues fue desaforado, pero también metió amparos para que no lo acusaran debido a esto, pero tarde o temprano te cae la justicia, te cae la ley. El día de ayer fue detenido y acusado de homicidio culposo, y ahora el día de hoy pues dijo, señoras y señores, a través de una carta, que se pone en huelga de hambre porque según él lo están acusando injustamente. Pero bueno, ya tú déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de todos los temas que hemos visto en este video. Recuerda suscribirte, activar la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Nos vemos al ratito en el video nocturno del día de hoy. Te envío un abrazo, envíame tu material a mi correo electrónico servicios multimedia SPL si tienes algo que te gustaría que sacáramos en este canal. Nos vemos hasta el próximo video.